transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland. Saludos, hermanos y hermanas. Que la paz y el amor de Dios esté con nosotros en esta estación de Epifanía, en este nuevo año que comenzamos y en todas nuestras vidas. Hoy seguimos con el Evangelio de Mateo, con los primeros días del nacimiento de Jesús. En el capítulo 2, los leo del versículo 13 al 18. Y partidos los reyes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que había dicho el profeta Jeremías: voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Palabra de Dios. Este pasaje siempre ha sido muy difícil para mí, un pasaje doloroso. ¿Por qué tanto dolor en medio de tanto gozo? No quisiera tener que leer esa parte de la historia, pero la leo porque es cierto, es parte de esa historia. Porque en medio de la luz que llegaba a la humanidad, las tinieblas todavía existían, y la maldad y la crueldad del rey Herodes, que era cautivo de las tinieblas, cuando se dio cuenta de la desobediencia de los magos, se desató en niños inocentes, trayendo dolor y desolación. ¿Por qué tuvo que pasar esto?, me pregunto. Como me pregunto cuando oigo las noticias de violencia, de tiroteos en las escuelas, de crímenes, de asaltos, de odio, de venganza. Qué terrible. ¿Por qué? La única respuesta a esa pregunta es que el Señor nuestro, por eso es que vino el Señor Jesucristo, por eso es que Dios se encarnó para vencer a ese mal, para vencer a esas tinieblas y darnos salvación. Las tinieblas prevalecieron, pero las tinieblas nunca prevalecerán. Eso nos dijo Juan. La luz vino y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Esa es la luz del Señor que sigue actuando en nuestras vidas para luchar con nosotros por la justicia, por el amor, por la paz de toda la humanidad. La nota brillante de la historia que acabamos de leer es la fe de José y su disponibilidad absoluta de obedecer a Dios, de ese Dios que lo había escogido junto a María para cuidar de su hijo. En medio de la noche, José oye el llamado de Dios a tomar a su hijo, a su bebé y a su madre y huir a Egipto. Así de repente, sin ningún preparativo, ni ningún plan, se le pide que deje su casa, su trabajo, su familia, los conocidos, su tierra, para irse a un lugar desconocido. Pero José no titubea. Él reconoce el llamado de Dios y en medio de todas las preguntas que pudiera hacerse, por fe, obedece y huye a Egipto, salvando así a nuestro Señor. Por fe todo es posible, le dijo Jesús a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy. Y es que la fe, hermanos y hermanas, es imprescindible en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. Es la fe el elemento constante en la historia de salvación, comenzando con Abraham, que fue llamado a dejar su casa en búsqueda de la tierra prometida. Por fe, María pudo decirle a Dios: hágase tu voluntad, Señor. Por fe, José
tomó a María como su esposa y la amó como la madre del hijo que ella traía en su vientre. Por fe, los magos del Oriente reconocieron en Jesucristo el Rey, no de los judíos, sino de todo el mundo, al Rey que buscaban, que se convirtió en el Señor de ellos también y Salvador. Por fe, los magos del Oriente, desobedeciendo a Herodes y obedeciendo a Dios, regresaron por otro camino. Por fe, José y María dejaron todo atrás para huir a Egipto. Comencemos el año, hermanos y hermanas, con fe renovada en nuestro Dios. Una fe que nos ayude a distinguir la voz de Dios en medio de las otras tantas voces que nos llaman. Es por fe que podemos discernir el llamado de Dios para nuestras vidas, ver el camino entre tantos otros caminos que se nos ofrecen, que Dios nos muestra. Es por fe que podemos llegarnos a Él listos a obedecerle, a escoger vivir bajo sus valores, a decirle desde lo más profundo de nuestro corazón: hágase tu voluntad en mí, Señor. Sí, Señor, queremos comenzar este año muy cerca de ti, poniendo toda nuestra vida y esperanza en ti y solo en ti. Perdona las veces que te cuestionamos y dudamos y sabiendo dejamos tu camino. Aumenta nuestra fe, oh Dios, la necesitamos. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.